hermanos y amigos, en esta tarde-noche venimos a grabar un nuevo video con un estudio más de la escuela sabática, la lección que corresponde al capítulo 9 del libro de Daniel, un estudio donde hemos visto que a través de la historia y de las profecías hemos aprendido a encontrar esperanza en nuestra vida, a fortalecer nuestra fe y a acercarnos cada día más a Dios. Dios bendiga a mi hermano Adiel, que Amén. está conmigo en esta hora. Amén. Y esperamos que el estudio de esta hora pueda ser de bendición para las personas que van a ver este pequeño resumen de la escuela y que podamos explicar de la mejor manera a través del Espíritu Santo, ¿verdad? La escuela de esta tarde. Hermano Adiel, el capítulo 9 del libro de Daniel corresponde esta semana. Amén. Sí, gloria al Señor. Así que damos gracias al Señor porque Amén. nos permite, ¿verdad?, esta linda oportunidad de poder estar juntos nuevamente para poder estudiar esta maravillosa palabra que Dios nos regala para cada uno de nosotros. Y sin duda alguna, el capítulo de hoy día estará muy interesante, capítulo 9 de Daniel, en el cual miraremos y estudiaremos un ejemplo vivo de lo que es la santificación a Dios. Amén. Amén. Y vamos a estudiar, ¿verdad?, qué tan importante es la santificación hoy en día en el ser humano, en cada uno de nosotros. ¿Por qué nosotros debemos de santificarlo día tras día, verdad? Esa es la función Amén. en el cual Daniel nos da ese ejemplo vivo para cada uno de nosotros, una representación de lo que él hizo para que también nosotros tomemos de alguna manera un ejemplo, ¿verdad?, de Amén. este gran profeta llamado Daniel. Comencemos a estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Si leemos el versículo 1 para poder comenzar, gloria Amén. al Señor. Dice la palabra de Dios, oración de Daniel por su pueblo. Ese es el Amén. versículo, Amén. el texto, ¿verdad?, o el tema de este capítulo. Amén. Y leemos como está escrita en la palabra del Señor. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse de las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Amén. Vemos que Daniel, ¿verdad?, está citando ya también a Jeremías. Si nosotros vemos, ¿verdad?, los libros que hemos estudiado anteriormente, de alguna manera Jeremías vivió en tiempos de Ezequiel, ¿verdad? Amén. De Ezequiel. ¿Y Daniel vivió en tiempos de Ezequiel o Amén. era otro tiempo? Sí, quien vivió en tiempos fue contemporáneo a Ezequiel fue Daniel. Jeremías sí, todavía se cree que alcanzó un poco, ¿verdad? Un tiempo, Con ¿verdad? Ezequiel, pero ya prácticamente sus últimos días, solo que en sí Ezequiel pues no tuvo como una manera de verse Cuando... personalmente entre ambos, ¿verdad? Ujú, Porque tampoco con Daniel. O sea, sí. sí fueron contemporáneos, pero no se vieron las caras, ¿verdad? Porque la historia no registra un registro donde diga que se vieron en sí. Sí, en el pasaje donde habla que cuando fue el cautiverio de lo que fue el pueblo de Judá, Amén. este profeta Jeremías migró hacia otro lugar. Amén. Así es. No sé si Hacia fue Egipto. a Egipto, ¿verdad? Fue llevado Fue por llevado a algunos amigos, Egipto. pues lo llevaron Amén. como obligado. Entonces vemos que cuando Daniel ya estaba en el palacio, cuando Ezequiel estaba también fuera del palacio, ya Jeremías ya como que ya había cumplido su ministerio Amén. como profeta Amén. para el Señor. Así que no sé si hay algo que Sí, comentar sí, hasta el algo momento. que quisiera comentar, ¿verdad? Muy importante. Vemos cómo Daniel nos da una enseñanza maravillosa, Ujú. eh, que la importancia de estudiar a los profetas para comprender el plan de salvación de Dios y de redención, porque él dice en el versículo 2, en el primer año de su reinado, dice, y yo Daniel entendí por la escritura, dice, Ujú. por la palabra del Señor al Amén. profeta Jeremías. Recordemos que en el Antiguo
Ve, antes la Biblia no estaba como está, sino que era en pergaminos. Daniel Sí. los tenía. Ahora, ¿qué nos está enseñando Daniel en el versículo 2? La importancia de estudiar las escrituras y de estudiar las profecías. Sí, Porque amén. vemos que él dice que en su mente, él en algún momento ya le habían enseñado, pero él dice, sigue diciendo en el versículo 2, que la desolación de Jerusalén había de concluirse, dice. Está queriendo decir de que él lo había leído en algún momento de su vida en 70 años. Entonces, Ujú. Daniel nos da una enseñanza muy importante de que es importante estudiar las profecías y a los profetas, sus revelaciones que Dios les ha dado, es muy importante. Por eso hoy creemos fielmente de que el remanente de Dios tiene que ver mucho que ver con el don profético Amén. y con la manera de ver la Biblia no a futuro, sino como las profecías como un mensaje de esperanza de que Dios tiene el control de toda esta tierra y del fin Gloria a de los Dios. tiempos. Amén. Solo nomás eso. Algo que me llama la atención es que hoy nosotros tenemos un libro muy sagrado en Amén. el cual es fácil, ¿verdad? Ir a Jeremías, ir a Daniel, ir Ujú. a Ezequiel, y lo tenemos a nuestro alcance. Y al ver la historia, ver a esa gente que tenía que buscar un pergamino, buscar Amén. el libro del profeta Jeremías, tal Ujú. capítulo, tenían que buscar y fojear, y posiblemente tenían, ¿verdad?, un archivo de todos ellos. Sí. Y ahora, gracias a nuestro Dios, Amén. nuestro alcance es tan favorable para la vida de nosotros. Yo pienso de que ahora el que se pierda es porque quiere. Amén. Es porque quiere perderse. Sí, sí. En aquel entonces me recuerda la historia, Daniel, que hubo un rey que encontró un libro, un rollo, y dice que cuando lo abrieron encontraron lo que era la ley de Dios. Amén. Y dice que cuando estos hombres, porque me imagino que esos pergaminos posiblemente se extraviaban o se perdían o no estaban al alcance de la gente para hacer, porque antes me imagino yo de que el sacerdote se encargaba de leer, digamos, el pergamino y la gente no Ujú. tenía sus pergaminos en sus casas consigo mismo. Amén. Entonces, cuando estos encuentran este rollo, dice que se dieron cuenta cuánto habían fallado al Señor y Amén. rasgaron sus vestiduras, se vistieron de cilicio y se arrepintieron ante Dios. Amén. Sí. Y ahora ¿verdad? Nosotros tenemos un libro que muchas personas posiblemente no leen, no les llama la atención Amén. poder abrir este libro Amén. sagrado para poder saciarse, porque dice la palabra del Señor que no solo de pan vivirá el hombre, sino de Ujú. toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, Sí. qué bonito, ¿verdad? Es Eh, como Daniel nos está enseñando una escuela muy interesante y muy importante para la vida de cada uno de nosotros hoy en nuestros días. Sí, es maravilloso. Y sí, la historia que usted contaba, la de cuando Josías, ¿verdad? Josías, Recibe amén. su reinado, dice que encuentra la ley y de Dios y pregunta por qué la ley está donde no debería estar. Ujú. Y está en Segunda de Crónicas, está el relato como el pueblo se alegró cuando Josías hizo Amén. reforma. Pero lo más extraordinario es cuando Ezequías dice que encuentra porque suponía que el sacerdote, ¿verdad?, tenía que tener el libro de la Sí, ley. amén. Y él se preguntaba, pero ¿cómo el libro de la ley se pierde? Y Ujú. supuestamente el libro se había perdido. Cuando lo encuentran, dice la historia que, por eso lo podemos encontrar en el libro de Reyes, Primera, Segunda, de Sí, amén. Crónicas. Ujú. Dice que hicieron fiesta porque antes según era la fiesta de una semana. Pero como dice que el pueblo escuchaba, tenían años de no escuchar la ley de Dios, dice que Ujú. el mismo Se pueblo le deleitaron. dijo otra semana más y seguían, dice, siguieron 2 semanas. Para decirle, Sí, la Biblia dice que 2 semanas, por 2 semanas celebraron los judíos porque habían encontrado nuevamente el camino wow, de la redención. Entonces continuamos, maravilloso. sí, porque el libro, por eso Daniel, el comienzo dice que es importante leer los profetas y sus visiones. Amén. El 3 Leemos el versículo 3 para hasta el poder 9. avanzar hasta el 9. Amén. Ujú. Y dice la palabra del Señor, y volví mi rostro al Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Amén. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente
y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca, los de lejos, en toda la tierra, a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra Dios. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Versículo 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdón, aunque contra él nos hemos rebelado. Amén. Qué maravillosa oración. Amén. Yo no sé si en nuestros días habrá alguien que tenga ese sentimiento como lo tuvo Daniel. Amén. Sí, porque incluso en una de las escuelas que estudiamos de Jeremías, ¿verdad? Jeremías daba un relato, decía él que el pecado de los padres, decía, no tiene nada que ver con el de los hijos. O sea, cada quien entrega cuentas de su propia condición, pero Daniel hace una oración que a menudo hace falta mucho quizás en nuestras confesiones de oración cuando hacemos a Dios, porque Él se incluye con los pecadores. Sí. Él no se excluye, porque Daniel estaba joven cuando Judá y Jerusalén cometen iniquidades delante de Dios. O sea, Daniel no era consciente de muchas cosas en sí, porque los sacerdotes fueron los que primero se comenzaron a pervertir según Isaías y según Jeremías, y después comenzaron a pasarlo al pueblo, los falsos maestros que llegaron en ese entonces a corromper el pueblo de Israel. Entonces Daniel estaba entre los jóvenes de esa época. Entonces Daniel tal vez no tenía conocimiento de los grandes errores que los sacerdotes estaban cometiendo delante de Dios, pero Daniel en su oración dice, Señor, contra ti hemos pecado, porque el versículo 8 dice, Señor, nuestra es la confusión, le dice, se está echando a él en sí, también atribuyendo los errores de sus padres, porque dice, de nosotros y de nuestros reyes, está hablando de sus gobernadores, nuestros príncipes que existían en ese entonces, y nuestros padres, dice, porque contra ti hemos pecado. Señor, tú eres compasivo, perdonador, aunque contra ti nos hemos rebelado. Daniel, según la Biblia, fue un hombre recto, intachable y nunca se rebeló. Pero él dice, contra ti nos hemos rebelado. Recordemos, hermanos, que la Biblia habla de que el apóstol Pablo llama a los feligreses en aquel tiempo como los santos del Señor, aunque eran imperfectos. Perfecto solo es Dios. Por eso Daniel se incluye en el combo de las personas que son imperfectas. Él era santo, pero no confundamos la santidad con la perfección, porque son dos puntos muy diferentes. Entonces, por eso Daniel dice la Biblia que era justo, era recto, era santo, ¿verdad? Pero a veces malinterpretamos y creemos que por ser así, no podemos excluirnos dentro de las personas que pecan, porque desde que estamos en esta tierra, pues ya somos parte del pecado, porque la Biblia sí lo enseña, de que desde que un niño viene a esta tierra, ¿verdad? No es que él nace pecador, porque el pecado no es una condición, sino es una decisión. Pero cuando nosotros decimos han pecado, nos estamos excluyendo de que como que somos santos, o sea, perfectos, perdón, porque Jesús relata en el libro de Mateo y dice él que fue un publicano y un cobrador de impuestos. Dice, el publicano dice que de rodillas, dice, daba golpes en el pecho y pidiendo perdón porque dijo él, no soy digno de estar, pero el otro dijo, no, Señor, yo no soy como aquel porque yo ayuno, yo oro, yo... Sí. Y dijo Jesús, ¿quién se fue perdonado? El publicano, porque pues al final él confesó su pecado, confesó de que él era malo delante de Dios y de su santidad, más el otro vino a justificarse. Daniel no se está justificando aquí, aunque él tuvo la oportunidad de justificarse porque él no tenía en sí mucho que ver en el pecado que habían cometido sus padres, sino que habían sido sus padres, pero él dice, contra ti hemos pecado, Dios, y hemos hecho cosas malas.
Entonces, nos da otra gran lección, Daniel, que a la hora de orar, vayamos delante de Dios exactamente como aquellos que van pidiendo perdón a Dios. Amén. Porque todos pecamos o todos cometemos errores delante de Dios todos los días, muchas veces de nuestra vida, ¿verdad? Sí, cuando veo esta oración me llena de satisfacción porque al considerar a Daniel, yo considero a un hombre recto, así como casi de la misma manera como Dios exaltó a Job, Amén. un hombre recto, temeroso, apartado del mal, alguien que se esforzaba por, digamos, por agradar a Dios. Amén. De la misma manera, este hombre llamado Daniel agradó a Dios. Desde un comienzo, vemos desde su juventud, cuando se apartó, se dedicó para exponer, digamos, primeramente su cuerpo en la voluntad de Dios. Amén. Y oraba 3 veces al día, no andaba en pleitos con los demás sátrapas. Es más, él decía, ¿saben qué? No los maten todavía, denme una oportunidad para yo pedirle a mi Dios y de alguna manera que Dios tenga misericordia de nosotros. Y él intercedió también por aquellos que iban a ser muertos a causa del rey. ¿Se acuerda en la visión? Que no Nabucodonosor quiso saber el sueño y aquellos hombres no podían discernir lo que era el sueño. Amén. Entonces vemos a este hombre Daniel que a pesar de que no tenía tacha, porque los sátrapas era lo que buscaban en él, culpabilidad para poder acusarle de cosas que aparentemente estaban mal, pero sabemos de que nosotros que vemos la historia y la leemos, vemos que este Daniel siempre se mantuvo firme ante todas las adversidades que el diablo puso en contra de él. Entonces, cuando vemos esta oración, nosotros podemos decir, bueno, yo no me porto mal en la iglesia, un ejemplo, yo no ando en pleito, yo no ando en cosas que no debería de andar, y cuando yo oro, como oro al Señor. Pero este hombre dice que número uno, se presentó a Dios en confesión. Y dice que se presentó en oración, ruego, porque una cosa es orar, después ruego, dice, porque son cosas diferentes, ruego y ayuno. Eso es muy importante, el ayuno en el ser humano. Y dice, y silicio y ceniza, algo que en aquel tiempo caer, digamos, en ese estado era de una humillación total. Amén. Nada que, porque ahora en día, ¿verdad? Nosotros cuando llenamos, ¿no? Pues nos ponemos el mejor saco y la mejor corbata y nos presentamos delante de las personas y aparentamos lo que posible no hay en nuestro corazón. Amén. Posiblemente reflejamos a la gente algo que no estamos viviendo. Posiblemente queremos enseñar a otras personas la vida que en nuestro interior no está. Amén. Pero este hombre dice que él se presentó, se despojó de sí mismo, posiblemente en sí, se sentó en ceniza y en silicio, y se humilló para que Dios tuviera misericordia. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Fuera que hoy en día nosotros tuviéramos esa misma disponibilidad para buscar a Dios. Amén. Y no buscarlo de una manera como una religión, una religiosidad, sino buscar a Dios de una manera tan íntima a Él, que cuando vayamos a la iglesia, a la casa del Señor, sentir esa atracción por la adoración, sentir esa atracción por el regocijo estando en la casa del Señor. Amén. Entonces, es muy interesante, ¿verdad? Lo que hemos leído hasta el versículo 9. Amén. Sí, y vemos que cómo Daniel da el principio de un ayuno y de una oración sincera, ¿verdad? Para que llegue al trono de la gracia. Dice que al principio de la oración es confesar nuestros pecados, todas nuestras rebeliones delante de Dios, la transgresión a su ley. Y el principio del ayuno dice que es un corazón lleno de amor, limpio de todo pensamiento malo, todas malas intenciones, y Dios acepta ese ayuno con mucho agrado. El versículo 10 sigue diciendo, porque aquí tiene la respuesta. Vamos a leer del 10 hasta el 23, porque ya el tiempo nos va consumiendo. Dice, Señor nuestro Dios, ¿no hemos obedecido tu voz para andar en tus leyes que nos diste por medio de tus siervos los profetas? Todo Israel traspasó tu ley y se apartó para no oír tu voz. Por eso he caído sobre mi rostro la maldición y el juramento escrito en la ley de Moisés, tu siervo, porque contra ti pecamos.
Tú has cumplido lo que hablaste contra nosotros y contra los jueces que nos gobernaban. Jamás hubo en el mundo un castigo tan grande como el que cayó sobre Jerusalén. Todo este mal vino sobre nosotros conforme está escrito en la ley de Moisés y no hemos implorado tu favor, Señor nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Señor, tú no vacilaste en traer el desastre sobre nosotros, porque eres justo, Señor nuestro Dios, en todo lo que hiciste, porque no obedecimos a tu voz. Ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre como el que tienes ahora, hemos pecado, hemos obrado impíamente. Amén. Señor, según todos tus justicias, dice, apártase ahora tu enojo y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son la burla de los que nos rodean. Ahora Amén. pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, sus ruegos, haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, Dios mío, tu oído y oye y abre tus ojos y mira nuestras ruinas, la ciudad que lleva tu nombre, porque no derramamos nuestro ruego ante ti confiados en nuestras obras de justicia, sino en tu gran compasión. Escucha, Señor, Señor, perdona, atiende, Señor, y obra. No tardes por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. El 20 dice, aún dice Daniel, estaba yo hablando, orando, confesando mi pecado, el pecado de mi pueblo Israel, presentando mi ruego ante el Señor, mi Dios, por su santo monte. Aún estaba hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, vino volando con presteza y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y me dijo, Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Tan pronto como empezaste a orar fue dada la respuesta y yo he venido a enseñártela porque tú eres muy amado y entiende pues las Amén. palabras y entiende La la visión. visión. Muy bien, algo muy importante para hacer un buen brevedad con esta cita, porque leímos todo el ruego de Daniel. Amén. Daniel dice que estaba en el sacrificio de la tarde. ¿Va? Recordemos que en Daniel 8 le dice que las tardes y mañanas van a ser, al final va a ser purificado el santuario, ¿verdad? Entonces recordemos que los judíos hacían el sacrificio, uno en la En la mañana y uno en mañana la y en tarde, la tarde. ¿verdad? Entonces, Sí. por eso Daniel dice que estaba en el sacrificio de la tarde, ¿verdad? Ujú. Por eso él dice que estaba en ayuno, al principio dice que estaba en ayuno y en ruego, en silicio y en oración. Entiende, dice el 22, Daniel ahora ha venido para darte sabiduría. ¿Por qué Daniel hace la oración? Recordemos que ahorita vamos a entrar a ese, donde ¿por qué Daniel hace la oración? Ujú. Daniel hace la oración porque en el versículo 2 él dice que ha leído en el libro de Jeremías, ¿verdad? En el pergamino escrito de Jeremías, dice que leyó que después de las 70 semanas, el pueblo, perdón, después de los 70 años, perdón, el Ujú. pueblo iba a venir nuevamente a Jerusalén, porque 70 años estaban destinados en el cautiverio. Pero Amén. Daniel se preguntaba, pero en el reinado de Belsasar, Dios me mostró la visión que después de 2300 tardes y mañanas, el santuario iba a ser purificado. Entonces Daniel sabía que en tiempos de Daniel había un santuario terrenal que purificar. Y Daniel dijo, por eso Daniel comienza a confesar los pecados, porque él dice, entonces no vamos a volver a Jerusalén, vamos a tener que esperar 2300
años, porque Daniel sabía que los días para Dios equivalen a años. Y dijo Daniel, es mucho tiempo, Amén. nunca más vamos a volver a Jerusalén. Entonces viene Gabriel y le dice, en cuanto tú has confesado los pecados, que prácticamente le está queriendo decir, tú no tenías nada que ver en esos pecados, pero tú estás Queriendo confesando saber. lo que el pueblo nunca pudo confesar delante de Dios. Tú lo estás diciendo. A ellos les costó decir, mira Dios, hemos pecado contra ti. Ten compasión, porque Daniel en el ruego dice, hemos pecado contra Amén. ti, tu ley. Entonces le dice el ángel, mientras yo confesaba, dice Daniel, el ángel vino a mostrarme. Ahora viene en el versículo 23, en el versículo 24, a mostrarle ya, para que Daniel no siga triste, porque Daniel estaba triste. Porque ¿quién, yo una pregunta, quién que esté enfermo y lleve años con esa enfermedad, y quién no quiere ser librado? Cualquiera Ujú. quiere ser librado. ¿Quién no Amén. quiere, quién quiere estar esclavo de alguien? Nadie. Ellos estaban como esclavos en Babilonia. O sea, los trataban, no los trataban tan bien. No es lo mismo como estar uno en su propia casa, ¿verdad? Como Amén. estar en casa ajena. Entonces, por eso el ángel viene y le muestra a Daniel y le dice en el 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Conoce y entiende que desde que salga la orden, aquí está la promesa, a la oración de Daniel, de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas más 72 semanas, la plaza y la muralla serán reedificadas en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, le quitarán la vida al Mesías, nada le quedará, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, su fin vendrá como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora hasta que la ruina sea decretada Ujú. sobre el consolador. Muy bien, Amén. hermano. Es algo muy importante que con respecto al versículo 27 y eh, desde el punto donde dice muchos, porque los puntos cuentan un papel muy importante en la Biblia, y a la mitad de la semana, y el sacrificio y la ofrenda sobre el ala del templo, con respecto a la ofrenda, en la parte donde dice, y sobre el ala del templo, uno ejecutará la abominación asoladora hasta que la ruina sea decretada sobre el desolador. Ese lo vamos a explicar, esa parte, en el capítulo 11 del libro de Daniel, porque Amén. tiene mucha secuencia con Daniel 11, Ujú. 31 con respecto a esto. Pero vamos a explicar lo que es 24 y 27, todo lo que concierne a la pregunta de Daniel. Daniel pregunta cuándo se quitará nuestros 70 años de cautiverio. Él le dice, desde la orden que sea dada para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Ahora, a Daniel se le está dando algo muy importante aquí, hermano Ujú. Adiel. No solo se le está dando la esperanza de volver a Jerusalén en el 25 y de restaurarla, sino se nos está dando a través de Daniel una esperanza para nosotros los gentiles. Se Ujú. recuerda, no sé si ustedes han leído el libro de Jeremías, donde Dios promete a Jeremías y le dice que hay una familia en Jerusalén que hace distinción de los, incluso de los sacerdotes, los llamados recabitas. Y Ujú. Dios le dice a Jeremías, te aseguro que no va a hacer falta ni uno de los recabitas delante de mí Amén. después de todo esto que acontezca. Los recabitas no eran judíos, no era una familia judía, pero sus prácticas y sus tradiciones a sus padres dice que le agradó a Dios, porque Amén. fueron fieles. Está hablando en tema de prosalud. Ellos practicaban el tema bastante, la prosalud, los recabitas. Entonces eso le agradó a Dios, porque dijo, Sí. ellos son obedientes a los principios de sus padres. Ahora, se nos está dando la promesa de que en el tiempo por venir, le dijo a Daniel, la salvación ya no solo va a ser para los judíos. Y recordemos que en el video anterior nosotros explicamos que se toma partida del 457 para sacar Amén. las 70 semanas, ¿verdad? Llegando hasta el año 34, que es el apedreamiento de Esteban, que está en el libro de Hechos, capítulo 7 y versículo Amén. 58, donde dice que las ropas de Esteban son puestas a los pies del joven Saulo Saulo de Tarso. de Tarso. En Hechos 9:5 está la
convicción o la conversión de Saulo. En Hechos 9:15, Dios lo lleva a Saulo a una ciudad donde ahí le explica y le dice, tú vas a ser instrumento para mí y mi propósito, porque tú vas a enseñar el evangelio a los gentiles. Amén. Tú te vas a encargar de traer paz a los gentiles, porque no teníamos en sí un derecho absoluto de la salvación con respecto al plan de Dios, ¿verdad? Porque Jesús vino a hacer ese sacrificio perfecto en cuanto a la redención para nosotros los gentiles. Entonces, Amén. Hermanos, esperamos, tal vez no he explicado en sí la matemática, ¿verdad? Porque el tiempo ya nos consumió mucho, pero quisiéramos solo tocar un punto de que se multiplica 70 por 7, que son 490 años que estaban destinados para el pueblo de Israel, pero aquí se menciona 62 semanas. Las 62 semanas se multiplican por 7, que dan 434 años, ¿verdad? Equivalente también, ¿verdad? Las 62 semanas equivalen a 434 años, perdón, son 434 años. Ahora, ¿por qué se le divide las semanas a Daniel? Muy importante, porque el versículo 26 dice, después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías. Recordemos que en el año 27 fue ungido, porque Amén. aquí hay una palabra que dice, mire, muy importante. Y nada, la palabra donde dice que será, dice aquí está, en el 25 dice. Traerá la justicia de los siglos, sellará la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Recordemos que la palabra ungir en el hebreo es bautizar. Amén. Eso es bautizar. Entonces en el año 27 Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, en el Jordán. Y Lucas capítulo 3, 21-23 dice que el Espíritu Santo descendió como paloma hacia Jesús. Otro Gloria punto a muy Dios. importante es cortar. La palabra cortar en el hebreo significa crucificar. Entonces sabemos que en el año 31 Jesús muere. En ese año Sí. Jesús muere y es quitada la vida al Mesías. Pero hace falta todavía, porque dice que, en el 27 dice, y en otra semana confirmará el pacto. Estamos hablando que en el año 31 Jesús muere y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda la ofrenda es que dice, ¿verdad? Entonces sabemos que Jesús muere en el año 31, porque su ministerio duró 3 años y medio nada más, ¿verdad? Jesús se bautiza en el año 27, ¿verdad? Y muere en el año 31, pero hacía falta todavía la mitad de la semana, ¿verdad? Amén. Porque dice que hacía falta porque en otra semana confirmará el pacto a muchos. O sea, sabemos que una semana equivale a 7 años, 7 días. Entonces sabemos que cuando fue el apedreamiento de Esteban, a eso se refería cuando termina la semana iba a confirmar el pacto a muchos, que es cuando la salvación pasa de los judíos A los gentiles. ya a nosotros los gentiles. Entonces, hermano, Amén. sabemos que Daniel nos da una enseñanza muy grande en esta escuela, donde él nos dice que es importante leer los profetas, es muy importante. Las profecías es importante para el pueblo de Dios porque nos indica cómo Dios tiene los tiempos establecidos. Mi hermano Adiel. Amén. Sí, solo tengo un comentario para Amén. poder ya ir concluyendo lo que es este capítulo de hoy día. Y el comentario está basado en el versículo 24 Amén. para poderlo de alguna manera concluir. El versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. El comentario dice de la siguiente manera, Amén. la palabra traducida aquí por determinadas significa literalmente descontadas. Amén. Ese es el comentario. Corta. El ángel declara que 70 semanas
que representaban 490 años, debían ser descontadas por pertenecer especialmente a los judíos. Amén. La pregunta aquí es, ¿pero de dónde fueron descontadas? Como los 2300 días o años son el único periodo de tiempo mencionado en el capítulo 8, deben constituir el periodo del que fueron descontadas las 70 semanas. Las 70 semanas deben por consiguiente formar parte de los 2300 días o años, y ambos periodos deben comenzar juntos. Amén. Es verdad, un comentario bastante maravilloso en el cual podemos aprender más de la palabra del Señor. Amén. Sí. Amén. Espero que hayamos verdad, sido un poco claros con el punto, porque en el video anterior explicamos un poco más, ¿verdad?, con respecto a las 70 semanas y a las 2300 tardes y mañanas, que es lo mismo. Entonces, esperamos que esta escuela sea de bendición para todos los que la van a ver o van a interactuar con ella, ¿verdad? Esperando, confiando en Dios de que Amén. Dios es quien dirige el futuro y lo porvenir, ¿verdad? Él sabe cómo lleva sus planes. Que Dios los bendiga a todos en esta hora y que nos vemos en la próxima escuela, el capítulo 10 del libro de Daniel. Que Dios les Amén. bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Amén.